Palabra de Dios, Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. A partir de este momento inicia su programa Escudriñando las Escrituras, con la doctora Paula Rodríguez. Prepara tu mente y corazón. Vivamos una maravillosa experiencia en este viaje a través de cada texto de las Escrituras. Y ya está en vivo, Escudriñando las Escrituras. En esta tarde nosotros estamos felices de que ustedes estén en sintonía y los saludamos, recuerden, desde la República Dominicana por la emisora Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Yo soy Paula Rodríguez, a la orden. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí también, acompañando a nuestra hermana Paula en Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Evelyn Isaac, para servirles. Amén, amén, amén. Nosotros en esta tarde vamos a continuar con ¿qué, Evelyn? Con los llamamientos. Así es. Hemos estado hablando de los llamamientos. Todos han sido varones hasta ahora. Dijimos en algunas semanas atrás que vamos a tener algunas damas de la Biblia, de las que jugaron papel muy especial, que también tuvieron llamados especiales. Pero en esta tarde nosotros vamos a hablar de un personaje, una persona, Evelyn, que tiene un significado, tiene una historia muy triste. Eso es lo primero que le viene a la persona cuando se menciona este nombre, cuando va a hablar de este personaje. Porque su vida tuvo un nacimiento muy triste, crianza triste, y un final también triste. Pero que no se nos pongan tristes los oyentes. No, porque eso es porque así, hay una victoria grande en este personaje. Dios le dio una victoria grande porque este personaje nos da a nosotros, tanto los que somos, los y las que somos cristianos y cristianas, nos da una gran enseñanza. Claro. Porque a pesar de que este personaje nació en un ambiente inmoral, podría decirse, después pasó a otro ambiente que tal vez no había inmoralidad, pero sí había mucho maltrato, desprecio. Entonces, ¿sabes qué me recuerda eso? ¿Qué te recuerda? Una hermosa flor que emerge del fango, la flor de loto. Es hermosa, sí. Tiene un perfume muy agradable. Amén, amén, sí. Dios hace maravillas. Yo también comparo este personaje como el diamante en bruto, hecho carboncito todavía, que todavía no ha sido pulido, refinado. Entonces, la vida de este personaje nos da a nosotros una gran enseñanza. Claro. Una gran enseñanza que vamos a ver cómo nos vamos a desarrollar. Dios es bueno. Este muchacho nació como libertador, porque eso fue lo que Dios hizo con él. Vino del fango, de la nada, del anonimato, y por eso nosotros hoy vamos a hablar de Jefté. Su historia resulta muy interesante. Jefté, el rechazado. Así es. Jefté, el despreciado. Jefté, el desechado. Ese es nuestro personaje. Pero el gran varón usado. Pero vamos a ver cómo Dios lo usó y cómo, a pesar de todo lo que yo dije, que ustedes lo pueden verificar en el libro de los Jueces, capítulo 11, que ahí es que se produce la historia del llamamiento de Jefté. Vamos a ver qué ese personaje, un personaje un poquito complicado por todas las cosas que tuvieron alrededor de él, y una persona digna de imitar en la parte buena que tiene, porque también sabemos del error que cometió. Vamos a ver
a leer en el capítulo 11 del libro de los Jueces. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y no me echasteis de la tierra de mi padre? ¿Por qué pues ahora venís a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová y los entreguen delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: sea Jehová testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su santa palabra, la cual hemos leído. Padre nuestro que estás en los cielos, enaltecido seas tú en todo tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada capítulo, cada verso nos da una enseñanza, y de ellas podemos aprender para así caminar en la vida, comprendiendo y conociendo tu santa voluntad. Ilumínanos, Señor, y permite que todo lo que podamos decir en esta tarde sea conforme a como tú quieres que hablemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, nuestros queridos y amados amigos y amigas, estamos hablando de Jefté, ya en la introducción que hemos dado y también en la lectura que hemos leído, valga la redundancia, hemos visto la introducción. En lo que hemos leído, el primer verso es muy, muy triste, Evelyn. Porque, ¿qué dice el primer verso? El primer verso dice que Jefté era hijo de una mujer ramera. Pero hay algo muy importante. Jefté nació esforzado y valeroso. Contrario a mi opinión de Gedeón, que el Señor lo llamó esforzado y valiente, pero mirando al futuro de cómo el Señor pensaba usarlo, este niño sí que nació valiente, esforzado y valeroso. Tal vez el hecho de él vivir, vamos a situarnos en el ambiente de Jefté, Evelyn, en su infancia, hijo de una mujer prostituta, porque no es que la madre de él es prostituta después que él está grande, sino que era un niño que tenía una madre prostituta. Ese ambiente inmoral en el que se estaba criando Jefté, tal vez mirando hombres salir y entrar de su casa, su mamá no le tenía cuidado, por eso entendemos que tal vez ella se lo entregó pequeño. La Biblia no lo dice exactamente, pero uno puede sacar algunas conclusiones porque él se hizo adulto, creció con sus hermanos en la casa de Galaad, su padre. Por eso dice que cuando ellos estaban grandes, sus hermanos lo sacaron de la casa porque no querían que él heredara lo que sus padres tenían. Entonces estuvimos conversando
da tu punto de vista de si tú piensas que para el tiempo en que los hermanos echaron a Jefté de la casa, si tú crees que Galaad estaba vivo o que si ya había muerto. Y si ya era hora de repartir la herencia, y lo sacaron para no darle la herencia porque ya su padre había muerto. Eso la Biblia no lo especifica. Exacto. Y lo que la Biblia no especifica, no podemos afirmarlo tampoco. Yo, en mi opinión personal, pues así lo digo, pienso que quizás el padre había muerto y los hijos de su padre, Galaad, aprovecharon y lo echaron fuera, pero eso no lo dice la Biblia. No. Lo que la Biblia no dice, no podemos afirmar. Pero podemos hacer un ejercicio. Si el papá había muerto, ya Jefté no tenía quien lo defendiera, quien diera la cara por él para que no saliera de la casa. Y si el papá estaba vivo, entonces era un padre que no le importaba la suerte que podría correr su hijo, que todavía era un muchacho, porque él salió siendo un muchacho, joven, quizás tenía 20, 22, 23 años, al igual que sus hermanos, porque ya sabemos que los hermanos no lo querían porque lo echaron, y la madre, la madrastra, no creo tampoco que lo tuviera cariño, porque si no, no hubiese permitido que lo echaran de la casa. El caso es que Jefté se fue. Entonces, ¿en qué ambiente vivió Jefté? Se fue huyendo. Huyó. O sea, no es que se fue por así pacíficamente. No, él huyó. Se fue huyendo. Se ve que el maltrato era tan grande. Lo maltrataron tanto. Que él salió huyendo, porque si se quedaba, ¿quién sabe qué pudiera pasar con él? Porque los hermanos, con tal de que él no heredara. Mira lo que dice, por ejemplo. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. O sea, huyó de ahí para la calle, lejísimo. Entonces, entre la calle es un decir, porque se fue a una tierra. Entonces, huyendo. 3 ambientes tenía Jefté. El primer ambiente, viviendo con su mamá ramera, en un ambiente totalmente inmoral. El otro ambiente, cuando su mamá, que no lo quería, porque la Biblia dice, no lo dice, pero su mamá no lo quería. Él era la mamá de piedra de tropiezo. Entonces va a la casa de su padre con su mujer y sus hijos. ¿Quién es este? El hijo de un error, el hijo tal vez de una noche de copas, tal vez ese poniéndolo a lo moderno. Sí, el hijo de un tropiezo, el hijo de una infidelidad. ¿Tenía él esa esposa antes de? Hay muchas preguntas no se sabe, que no lo dice, pero el caso es que él no era bienvenido a esa casa. Eso es. Tal vez el papá también lo miraba el error que yo cometí teniendo este muchacho en la calle. Entonces, ese es el segundo ambiente de Jefté. Y el tercer ambiente de Jefté, ¿cuál es? La calle. Se fue con hombres vagos, entiéndase, delincuentes. ¿Tú te imaginas? Yo me pongo a pensar en ese momento cuando él huye, que ve a todos sus hermanos encima de él y le dicen, tú te vas de aquí porque tú no vas a heredar con nosotros. Y era una amenaza, porque él no se fue pacíficamente o tranquilamente, sino que él huyó. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde iré? Ay, Dios mío, no tengo a dónde ir. No voy donde mi mamá, ya eso no lo dice la Biblia, dónde está su madre, nada. Mi papá no dice la palabra de Dios, dónde estaba. Quizás murió. Quizás con su madre él no volvió a tener ningún tipo de contacto. A la madre no le interesaba. La cosa es, pienso yo. La cosa es que él huyó a una tierra llamada Tierra de Tob. Y el ambiente, ¿y quiénes lo recibieron allí? Hombres vagos, hombres ociosos, delincuentes, los cuales salían con él. O sea, y eso es un mensaje. Ese es el tercer ambiente de Jefté. Un ambiente entre delincuentes, ¿haciendo qué? Delincuencias. Exacto. Ociosos. ¿Qué es la ociosidad? El que no está haciendo nada, la vagancia. ¿Y qué hace un agente vago? Cualquier cosa que no sea buena. Claro que sí. Entonces es triste que este muchacho salga
seguro que él quería vivir en familia, le hacía falta el calor de la familia. Yo me imagino que como él decía esforzado, pero era valeroso, era guapo, decimos en este país. En otros países, guapo, valiente, tal vez como en México, es las personas que son hermosos, sí, las muchachas que son bonitas, en España también, pero aquí hermoso. En este país le decimos guapo a la gente que tiene mucho valor. Así es. Que tienen mucho valentía y que hacen coraje. Lo que sea, mucho coraje. Entonces, Jefté era valeroso. Entonces, como era tan valeroso, yo cierro los ojos y me imagino a Jefté yendo de pleito en pleito. ¿Con quién? Con el que sea. Andaba con ociosos, personas también que no tenían mucho que perder. O sea, personas que no tenían compromisos, responsabilidades, quizás ni hogares. Se juntaban en la calle, hacían un grupito en una esquina y ahí pasaban el tiempo hablando. Exactamente. Eso fue lo que él encontró. Y es penoso, porque él viene de un hogar rechazado por hermanos. ¿Y tú sabes qué quiere decir el nombre de Jefté? Abridor. O sea, él abrirá, él liberará. Exacto. Él abrirá ¿qué? Puertas, él liberará. O sea, que Jefté nació como un libertador. Exacto. Aún envuelto en tantas cosas, él nació como un libertador. Entonces, Evelyn, este era el tercer ambiente en que Jefté se encontraba. La calle. La calle. Pero ¿qué pasa? Que andando el tiempo, volvió Jesús a... Jefté. No, Jesús. Volvió el Señor, volvió Jehová. Amén. A poner al pueblo de Israel, volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo, y el Señor ideó un plan. Entonces, las gentes de Amón, los amonitas, hicieron guerra contra Israel de nuevo. Ahí estaba el pueblo de Israel en apuros. ¿Y qué hicieron ellos? Ninguno era valeroso, ninguno era valiente, ninguno era esforzado. Todos tenían miedo. Y fueron a hablar con Jefté. ¿Tú sabes que se humillaron ellos? Sí. Delante de Jefté. Claro que sí, porque lo habían echado fuera y venían los principales de la ciudad, y entre ellos entendemos que los hermanos eran parte de los principales, de esos ancianos ya. Claro. Que fueron donde él. Porque sabemos que los mismos hermanos de Jefté, que lo habían echado tantos años atrás, que no fueron a Top, a esa ciudad que no era buena. Es una ciudad donde había muchas personas de mala calaña, como se dice, porque Jefté buscó su ambiente. Entonces, esos hermanos, yo me imagino que jamás supieron de Jefté. Mas nunca lo buscaron porque ellos no querían repartir su herencia con él. Sencillamente se olvidaron. Pero a la hora del problema, ellos pensaron, pero nosotros tenemos un hermano que es guapísimo, que es valiente, que tiene mucho coraje. Es valeroso. A él es que nosotros necesitamos. Y se dispusieron a hablar con Jefté. Pero Jefté de momento los rechazó. Y en ese verso, cuando él le dice a ellos, Evelyn, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora cuando estáis en aflicción? O sea, él tenía eso en su corazón, lamentablemente. Él tenía ese dolor y era normal, era natural porque él era un ser humano. Y Jefté no andaba en los caminos del Señor, eso lo sabemos. Tal vez él tenía su temor de Dios, pero andaba en la calle. Y aún así, nosotros no debemos guardar rencor. Pero en este caso, Jefté les reclama, pero ustedes me votaron. ¿Y por qué ustedes vienen ahora cuando están en apuros, cuando están en aflicción? O sea, como que desnudó su corazón y le dijo realmente el dolor que él sentía, porque parece que él tenía eso en su mente y en su corazón. Pero nada. Tú sabes que en realidad hay un propósito en toda esta historia, y no es Jefté, sino es el pueblo de Israel y Jehová, el trato del pueblo de Israel.
Jefté es el personaje que el Señor llamó, pero había un problema. Mira qué pasaba, que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los de Moab, a los de Amón, y a todo el que apareciera, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y dice la palabra de Dios que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y de los hijos de Amón, los cuales lo oprimieron y lo quebrantaron por 18 años. Estaba padeciendo el pueblo de Israel. Entonces fue afligido Israel en gran manera, y los hijos de Israel, después que estaban apretados, clamaron a Jehová diciendo, reconocieron su pecado y dijeron, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y dice que Jehová les respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec y de los de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. El Señor estaba enojado, estaba dolido Jehová, porque este pueblo volvía a hacer lo malo. Mandaba a uno, Gedeón, libertaba, volvían a lo malo. Mandaba a Sansón, volvían a hacer lo malo. O sea, a los jueces y todo. Pero el Señor irónicamente le dice al pueblo, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Sin embargo, los hijos de Israel les respondieron a Jehová, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Se humillaban, solo te rogamos que nos libre en este día. Entonces, hay un pedacito acá del verso que sigue que a mí me llamó mucho la atención, que dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y lo que me llama la atención es que dice, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién fue angustiado a causa de la aflicción de Israel? En una versión del 1909 de la Reina Valera, dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. O sea, el alma de Jehová. Porque Jehová, o sea, se afligió cuando vio este pueblo sufriendo tanto atropello. Y Dios, que amaba al pueblo de Israel, sufrió angustia por su pueblo. O sea, el amor de Dios es tan grande hacia el pueblo de Israel que permitió entonces que surgiera ese llamado a ese muchacho del cual estamos hablando, que es Jefté. Entonces se juntaron los hijos o sea, pasaron estas cosas, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién será caudillo sobre nosotros? Y ahí pensaron en Jefté. O sea, el propósito que Dios tenía para libertar a este pueblo, a pesar de que se sentía tan dolido, era levantar un libertador, valeroso, esforzado como Jefté. No importa de dónde viniera, que viniera de donde viniera. Pero Dios, que conoce el corazón y tiene propósito, levantó a Jefté, el hijo de Galaad. Amén, amén. Exactamente, Evelyn. Entonces, cuando se produce ese encuentro, que él le hace el reproche, ellos le hacen una propuesta. Y en esa propuesta hay una, ¿cómo yo diría? Ay, no sé cómo decirlo. Déjame ver si pongo mis pensamientos en orden. Inmediatamente Jefté le hace como ese reproche y como que no está, como que no lo voy a hacer. Eso es lo que prácticamente ellos pudieran entender, los ancianos, porque él no le dijo que no, sino que en vez de responder, lo que hizo fue que los reprochó y lo puso, como quien dice, entre la espada y la pared. Entonces viene una propuesta de parte de los ancianos,
porque entre esos ancianos estaban sus Sí, hermanos, sí. porque él le dijo que me echaron, no fueron los demás, sino Sus me echaron de la hermanos. casa de mi padre, ustedes son mis hermanos, y Exacto. ahora me están buscando, Exacto. porque me necesitan, porque están en apuros, en aflicción, dice la Biblia. Entonces le hacen la propuesta, ok, está bien, como para sobornarlo, para que diga que sí, le proponen que va a ser el jefe. Ok, está bien, Jefté, no importa, tú vas a ser el jefe. Entonces Jefté inmediatamente le dice, bueno, pues si yo voy, yo lo que voy a hacer es que yo voy a ser el jefe. Yo voy a ser el jefe. Yo voy a ser el jefe. Está bien, el caudillo. Entonces me llama la atención que parece que Jefté quería como reconocimiento, porque tal vez era un muchachito frustrado. Entonces él vio en eso como una oportunidad, como de demostrarle a sus hermanos que también que quizás él podía. Y tú sabes que él Yo- iba a arriesgar su vida. Yo puedo hacerlo también. Sí. Ustedes me despreciaron, pero ahora ustedes van a darse cuenta que yo servía para algo. Y sin embargo, ustedes me desecharon, me despreciaron y me sacaron de la casa de mi padre. O sea que ahí es una de las cosas que más pena me da de Jefté, sí. Y definitivamente quedaron en eso y él fue el caudillo. Así es. Tú sabes que él iba a poner su vida en riesgo también. Claro. Jefté. Entonces, en este caso, él tenía que tener algo también, una garantía. ¿Cómo él se va a poner en riesgo así por nada, por amor al arte, diría él? No, yo voy a ser el caudillo. Y eso venía de parte de Dios también. Yo voy a ser el jefe. Exacto, eso venía de parte de Dios. Y él le respondió eso a los ancianos, esas palabras, y ellos le dijeron que sí, que no había problema. Entonces aceptaron, o sea que todo venía recto, de tal manera que la victoria se le pudiera conceder a Jefté. Y empezaron las batallas. Pero sin Pero antes embargo, de- exactamente, antes de, mira lo que pasa, Evelyn. Antes de comenzar la batalla, Jefté, si tú te pones a ver, Jefté obligó a los ancianos, el pueblo eligió para ser su caudillo, ¿verdad? Entonces él dejó la tierra de Tob, ni modo, no podía seguir en ese ambiente, y con la tierra de Tob, sus amigos y su antigua vida delincuencial. Así es. Ok, y se quedó en Mizpa. Sí. Entonces, oye lo que hizo Jefté. Mientras Jefté estaba en sus tres ambientes de los que hemos hablado, el Señor lo fue preparando. Claro. Y él, así como tú dices, era como la flor del loto. Él estaba en el fango, O el diamante que pero el Dios iba a brillo, pulir. el brillo lo tenía. Claro. Porque mira, cuando inmediatamente en el capítulo 11 lo hacen caudillo, ¿verdad? Sí, tú vas a ser nuestro caudillo, nuestro jefe. Pero en el 12, del 12 hasta probablemente el 27, el 28, que el rey de los hijos de Amón Ujú. no atendió. Él fue enviando mensajeros de paz. Sí, sí. Díganle que nosotros pasamos por la tierra, ustedes nos lo dejaron, entonces Dios nos entregó esta tierra y nosotros nunca peleamos con ustedes. Ustedes siempre han sido los que nos han hecho la guerra a nosotros, etcétera, etcétera. Después que pasó ese proceso, es que entonces, en el capítulo 28, y tú te das cuenta, Evelyn, leyendo todos esos versículos, que el hombre se sabía la historia de Israel del principio al fin, porque le habló desde cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que dijo Sí, que lo dejaran pasar, que Sehón no quiso. Eso era parte de la fe de Jefté. Entonces, que lo que le dio fe también, Jefté haber escuchado antes. sabía de Jehová. Tenía sabía. fe, él tenía fe en Yo Jehová. no sé dónde, porque en la casa de su mamá no fue, en la del padre tampoco, me imagino. El caso es que Dios tenía su plan y eso ya nadie lo puede discutir, porque cuando Dios hace las cosas, sencillamente las hace y no le pide permiso a nadie ni explicación. Pero dice aquí, en el verso 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté,
que Jefté le envió. Dice que el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa, y Galaad, de Mizpa a Galaad pasó a los hijos de Amón. Y aquí Jefté hace su voto. En el verso 29, en el verso 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y dice que Dios entregó a Amón con los hijos de Amón en las manos y que Jefté los venció. Dice que los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios le dio la victoria. El hombre era esforzado y valeroso. Entonces, Jefté se esforzó. ¿Y a quién pidió él? A Jehová. Así es. ¿De quién fue el espíritu que vino sobre Jefté para él derrotar a los amonitas y su grupo? De Jehová. De Jehová. Incluso en Hebreos, capítulo 11, en los héroes de la fe, está Jefté. En el verso 30 y... déjame ver. Verso lo tengo por aquí. Está el verso 32. Habla de Jefté como héroe de la fe. Tenía fe, o sea que... También es importante recordar que él fue de los jueces. Sí. Y que gobernó en Israel. Gobernó poquito tiempo, no sé por qué, seis años nada más. Sí, que Jefté tiene algo, un paralelo con el rey David. Sí, ¿verdad? Jefté le pasó algo que al rey David le pasó también. En el capítulo 22 de Segunda de Samuel, capítulo 22 del verso 1 al 2, dice que David huía de Absalón y se juntó con él todos los endeudados, enlutados y amargados cuando él huía. Y Jefté huía de sus hermanos y se juntó con hombres ociosos. O sea, los propósitos de Dios. Dios usa cualquier cosa, lo que sea, para llevar a cabo su propósito. Como decía una verdad central hace muchos años que yo escuché, a veces Dios permite la adversidad para llevar a cabo su propósito. Y en el caso de David huyó y se juntó como con 400 hombres también, de esos hombres que no eran de lo mejor. Pues Jefté, estos ociosos también estuvieron a su favor. Aunque fueran hombres ociosos y no sabemos en cuáles condiciones más andaban, estos hombres estaban apoyando a Jefté. Y podemos decir que es un paralelo entre el rey David y entre Jefté, pero que fue para bien. Porque cualquier cosa en las manos de Dios hay propósito. Puede llegar a algo bueno. Claro. Entonces, acá tenemos, tú dices que él hizo un voto. Sí. Háblame de eso. Bueno, los votos eran promesas. Son sinónimos, símbolos de promesas. Había muchas personas que hacían votos a Jehová. Eran cosas que le prometían, pero tenían que cumplirla. Porque estábamos conversando que nosotros hoy, muchas veces, tal vez no le decimos voto. Ay, voy a hacer un voto una contigo. Promesa. Pero, Señor, te prometo que si tú haces tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. O te prometo que yo voy a hacer tal cosa por esto. Prometo ir todos los domingos a la escuela dominical porque yo no voy a la escuela dominical, lo prometo. Y sencillamente no cumplir. Porque hablamos que el profeta Isaías dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y los votos eran muy frecuentes en la Biblia, muy famosos. Uno de los más famosos era el voto que hizo Ana con Samuel. Su hijo. Hizo un voto con él, que iba a ser nazareo con Jehová, y que lo iba a dedicar todos los días de su vida. Así es. Entonces, él hizo un voto. Voto que podría decirse, no sé si muchas personas dicen que fue a la ligera. Eso fue a la ligera. Que fue un voto que él lo hizo de forma que él prometió? Insensata. Bueno,
Él prometió que si Jehová le entregare a los amonitas en sus manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Esa palabrita es Jefté dura. así a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. O sea, él hizo un voto y Jehová le entregó los amonitas en sus manos. Entonces, precisamente cuando él llegó a su casa victorioso, contento que tuvo la victoria, venía esta chica, su hija, su única hija, ¿no? Su única. Con un pandero en la mano danzando. Salió a recibirlo. Salió a recibirlo. Esto fue un golpe duro. Muy duro para los dos. Exacto. Y eso es algo que ha puesto en controversia, muchos teólogos lo han enfrentado. Porque decir que tenía a su hija ofrecida en holocausto, esa palabra de holocausto, se sabe que lo que se ofrecía en holocausto eran los animales. Se sacrificaban para la expiación. Pero aquí hay dos frentes, vamos a decir. Hay un grupo que dice que... Dos versiones. Dos versiones. Un grupo dice... Dos opiniones. Que esa muchacha era para ser sacrificada como si fueran esos animales, pero hay otro grupo que dice que no. ¿Y cuál grupo tú crees? ¿De cuál grupo de qué lado tú estás? Realmente, en base a lo que Dios manda en su palabra, Dios no recibe esos sacrificios humanos. Dios está en contra de los sacrificios humanos. Creo que esa muchacha no se casó y quedó para el servicio en el templo. Ese fue el sacrificio. ¿Y cuál era el dolor que ella tenía? Que ella no iba a tener descendencia, no iba a poder tener una familia, un hogar, porque su papá cometió el error de hacer una promesa, de ofrecer en sacrificio al primero que saliera. Entonces, eso es una parte de la palabra que... Ok, vamos a escudriñar esto. Vamos a escudriñar esta escritura. Mira cómo dice. Cuando él le dice a ella, ay, mi hija me ha herido, rasgó sus vestiduras, que nosotros sabíamos que era símbolo de mucho dolor en esa época, sí. Rasgar las vestiduras, sentarse en ceniza y echarse ceniza en la cabeza. Sí. Eso eran cosas de dolor. Tradición. Me acuerda a Job. Ok. Entonces, rasgó su vestidura y le dijo, mira cómo él amaba al Señor. Jefté amaba a Dios y hizo un voto y le dijo a ella, porque él pudo haberle dicho, no, está bien, yo nunca pensé que eras tú que me iba a salir, yo pensé que iba a salir uno de la gente de los empleados de la casa, o hasta un perrito, pero no, mi hija, no. Él le dijo a ella, hizo un voto con Jehová y no lo voy a romper. Y la muchacha también tenía respeto por Dios, porque dijo, no, padre, tranquilo, está bien, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, de los hijos de Amón. Porque ella sabía que ese voto, esa promesa que le había hecho, era si Dios le daba la victoria. Entonces mira, oye lo que dice aquí. Yo pienso que esta controversia, porque es una controversia que hay. Eso en la eternidad lo como sabemos. Que no tiene, no, Evelyn, es que las cosas están claras. Mira, Evelyn, mira lo que dice. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda a los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. ¿De qué ella está hablando que va a llorar? Realmente lo que se piensa... Es la virginidad, no es la vida de ella. Mira. Ay, déjame que me vaya con mis compañeras porque tú me vas a ofrecer en holocausto y voy a morir. Ella lloraba. Deja irme, porque cuando yo venga ya yo sé que tú me vas a ofrecer en holocausto. Ella no dijo eso. Ella dijo, déjame ir a llorar mi virginidad. Déjame terminar para que tú me digas la idea tuya. Yo y mis compañeras, parece que es una costumbre, por razones que yo no sé, porque no se habla más de llorar virginidad en la Biblia, solamente en el caso del tema de la hija de Jefté, que yo sepa. Él entonces dijo, oye, ve,
O sea, vete, hazlo. Y la dejó por 2 meses, Evelyn. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que ella ha hecho. ¿Y qué dice al final? Lee lo que dice. Lee lo que dice al final, en ese verso, en el 39. Dice así: hizo de ella conforme al voto que ella había nunca hecho. conoció varón. Pero caramba, eso está más claro que el agua. Entonces, Ajá, ¿qué tú crees? Evelyn, por favor. Y amigos y amigas oyentes, hermanos y hermanas, ¿qué tú crees que debiera terminar este verso si ella hubiese sido sacrificada? No, o sea, eso es lo que muchos creen. En realidad, no. Quien hizo de ella conforme al voto que ella había hecho y nunca conoció varón. Si nunca conoció varón, ella no se murió. Lo que pasa, mira lo que ella lloró, su virginidad. Ella lloró que nunca le iba a dar un hijo a su papá. Pero precisamente, un nieto. Precisamente, Evelyn, estamos hablando para las personas que creen que Jefté la sacrificó. Si Jefté la hubiese sacrificado, lo que yo te quiero decir, quien hizo de ella, Jefté, conforme al voto que había hecho, y ella lo que tenía que decir era, y Jefté cumplió y la sacrificó en holocausto. Eso es lo que tiene que decir para las personas que entienden que Jefté la sacrificó. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice? Y ella nunca conoció varón. O sea, eso cumplió su voto. Cumplió su voto de virginidad, que la muchacha se iba a quedar virgen toda su vida. Y no le iba a dar una nunca conoció descendencia. varón. Y nosotros sabemos que ahora no. Ahora hay muchachas que desde los 20 años dicen que no van a tener hijos porque no quieren deformarse, porque no quieren que la figura no sé qué. Pero antes era una afrenta una mujer no tener hijos y un hombre no tener descendencia. Hasta eran tan específicos que los primeros hijos yo le gustaban que fueran varones. Ay, cuando una mujer le había el vientre a la madre con un hijo varón, eso era lo mejor. Y acordémonos del caso de Raquel, que no podía tener hijos. La vergüenza de Sara. El problema de muchísimas mujeres en la Biblia que eran estériles. La tsunamita. Entonces no tuvo descendencia el pobre Jefté. Hasta ahí llegó su tristeza y su amargura. Ver a su hija que nunca conoció varón. No la sacrificó. El sacrificio, el holocausto era su virginidad. El sacrificio fue que nunca se casó. ¿Por qué? Muchas personas dicen que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero que Dios, por su fe y en último momento, impidió que Abraham matara a su hijo Isaac. Que si Dios lo hizo en el pasado, ese sacrificio, o lo iba a hacer en el pasado, ¿por qué no lo iba a hacer? Y sin embargo, parte de los castigos que Dios le dio al pueblo de Israel es porque ellos pasaban sus hijos por el fuego y los sacrificaban a los ídolos. Tú sabes que Iba Dios a darle de premio, aceptar ese voto de Jefté, que matara a su hija. No. ¿Tú sabes en qué se basa? Yo moriré diciendo eso. Oye, lo que pasa, hay que escuchar las dos campanas, aunque tú tengas esa postura, y hay que respetar la otra. Sí, esa es mi postura. Porque, y yo también, pero, ¿en qué se basan lo que tienen la otra postura? En la palabra holocausto. Lo único que se hacía holocausto eran animales que se sacrificaban, se quemaban. ¿Y la hija de Jefté qué era? Entonces, es tu postura, es la mía, pero hay que escuchar las otras. Ahora, ¿qué lloró ella? Su virginidad. ¿Qué lloró ella? Que nunca le iba a dar un nieto, una descendencia a su padre. Pero entonces, Evelyn, si tú entiendes que ella lloró su virginidad, ella no lloró su vida. No lloró su vida. Te estoy diciendo las dos posturas, porque en esto, por ejemplo, nosotros tenemos que escuchar a los otros también, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Sí, es verdad, tienes razón. Yo tengo mi posición,
que el Señor no acepta sacrificios humanos. No lo acepta, porque eso eran costumbres paganas. Costumbres que paganas. Hay muchísimos versos que hablan precisamente de que Dios no estaba de acuerdo. Desde allá, desde eso era pagano. Eso era pagano incluso. Cuando Isaac, Dios le dijo, detente. Probó única vez en la vida que probó fue eso. Y Manasés hacía mucho eso. Eso era pagano. Hizo de todo. Manasés le dio hijos a los dioses, los pasó por fuego, hizo muchas verduras. Ahora, quiero leer una parte de la palabra. Y tenemos que hablar de esa parte, porque tenemos que hablar de las consecuencias de hacer votos a la ligera. Eso es lo que... Pues léelo. Bien. Exacto. Y llevarlo a nuestras vidas, que nosotros vamos a... Okay. Así es. Eclesiastés capítulo 5, el verso 1 en adelante dice, el tema de este capítulo es la insensatez de hacer votos a la ligera. Y dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. O sea, no se puede estar prometiendo a la ligera. Ese es el sacrificio de los necios, porque reflexionan después. Y la palabra de Dios dice... O sea, actúan primero y piensan después. Exacto. Muchas veces nosotros hacemos eso. Y mira el verso que sigue. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios no te pide a ti que le prometas. O sea, ahí tú estás hablando de algo muy importante. O sea, no es que tú vas a cometer un error, vamos a suponer que yo te haga una acusación que atente contra tu dignidad, contra tu honradez, contra tu moral. Y después, no, lo que pasa fue que yo lo oí por ahí, yo no estaba seguro. O sea, eso no ni te excusa delante de Dios en primer lugar, ni te excusa delante de la persona afectada, ni tampoco te va a excusar ante la ley, tú alegando ignorancia, si esa persona te somete a las autoridades por difamación e injuria. Hay consecuencias. No, que yo no lo sabía. No puedes alegar ignorancia. O sea, se supone que antes de tú prometer, decir algo, no, porque en este caso vamos a hablar de hacer, porque es que Jefté, él habló muy rápido. Se emocionó mucho. Él habló muy rápido. Él fue esforzado, fue valoroso, pero también tuvo problemas con la prudencia. Fue muy imprudente. Entonces, de Jefté tenemos que aprender eso. Lo más importante es no hagamos promesa que no vayamos a cumplir. No, vamos a dejar eso para lo último. De Jefté, ¿qué yo podría decir de Jefté? Que me da mucha pena la vida de Jefté. Hoy hay muchas personas en muchos países del mundo, sin embargo países como los de nosotros, que son del tercer mundo, países pobres, ahora le dicen en vías de desarrollo. Hay muchas personas como Jefté, muchos niños y niñas que están en las calles, que son huérfanos, que viven con otro padre o con otra madre y son muy maltratados. Y personas que uno conoce, que tuvieron ese estilo de vida y que hoy son usados por el Señor. Y Jefté fue ese niño. Dios tenía, como tú dijiste ahorita, como tú comentabas, Dios tenía propósito con ese pobre muchachito, que Dios lo hizo que naciera
aún el origen que tenía, valeroso y esforzado. Y ese niño Dios lo usó. Y después, no solamente él fue el caudillo del pueblo de Israel y entregó a los amonitas y sus compinches en las manos del pueblo de Israel porque Dios lo ayudó, sino que llegó a ser juez del pueblo de Israel. Juzgó a las personas que los desecharon, juzgó a sus hermanos, juzgó al pueblo de Israel. Y no dice que lo juzgó mal, la Biblia no lo dice. No, el juez es justo, está en los héroes. Practicar la justicia. Está en los héroes de la fe. O sea, claro, que después él fue juez. ¿Y qué impartió él? Justicia. Justicia. ¿Qué administró él? Justicia. Claro. Entonces, también Dios lo exaltó delante de sus hermanos, Evelyn. Así es. No tuvo una herencia física. No sabemos si después Dios lo bendijo con bienes, pero le dio una galleta sin mano, vamos a decir, a sus hermanos, porque... Una galleta sin manos, aquí, ¿qué es, Paula? Para los que no conocen Una galleta sin mano es... ¿Cómo una lo podría bofetada. explicar? Como Sí, una bofetada... sí, moral. Una bofetada moral. O sea, cuando una persona es muy desechada, excluida de la sociedad. Una lección. La lección, después Dios lo levanta. Y hay personas que en su momento, con mucho poder, han abusado de otra. Después las cosas cambian y la persona abusada está arriba, Sí. y la que abusó está abajo. Y después la persona que está arriba lo trata bien. Sí, el Señor enaltece muchas veces Entonces, a muchos. eso nosotros tenemos que saber que realmente no importa donde nosotros estemos, no importa donde hayamos nacido, no importa lo pobre que seamos, pobre de espíritu, pobre de condición, si nosotros nos dejamos usar por el Señor, podemos hacer muchas cosas en su obra, Así como es. lo hizo Jefté. Y con relación a lo último, cogerlo para nosotros, ese tema de Jefté. No hacer promesas ni pensar a la ligera. No podemos pensar y actuar bajo la ira porque hacemos cosas que no van. Siempre hay personas que dicen, no castigue a su hijo bajo la ira, porque en vez de castigo o reprimenda, usted lo que lo va es a maltratar. Y otra cosa más. Va a abusar. Tampoco tome decisiones bajo ira, porque bajo ira usted lo que va es a tomar decisiones que después le van a traer muy malas consecuencias, hasta la muerte. No, y bajo emoción. Bajo emoción. Hay que tener prudencia, porque se pueden cometer errores cuando la persona está demasiado contenta o demasiado incómoda, vamos a decir. Las decisiones que se toman tienen que ser, como dicen, con la cabeza fría. Valeroso pero imprudente. Así. Cometió un error que le costó demasiado, porque hasta ahí llegó Jefté. Sí, porque Jefté era un humano, pero hay errores, Evelyn, que nosotros tenemos que, como dice ahí el proverbista, que yo dije ahorita que fue Isaías, fue Salomón, prometió algo que, yo me imagino que él vivía todo el tiempo triste, quizás hasta lo mató la tristeza de ver a su hija ahí. Como yo creo una versión de que su hija se quedó ahí, sin varón y sin nada, tal vez ella lo que se dedicó fue todo el tiempo, ese fue su sacrificio, dedicado a la obra de Dios. Para mí, eso fue. No conoció varón, porque si se casa, a lo mejor, si está dedicado a la obra de Dios, porque tú ves, Samuel no se casó. O si se casó, no sé, porque Samuel tuvo 2 hijos. Pero de Samuel no se habla, no se menciona mucho de como que se dedicara a hogar. Y Pablo, se supone que Pablo era del Sanedrín. Y uno de los requisitos era que era casado. Yo entiendo si Pablo enviudó, Pablo no se casó más nunca. La palabra no dice todo de una persona. No Hay lo muchas dice. cosas que no lo dice. Lo más pero importante, acuérdate que Pablo insistió relevante. mucho que si querían servir al Señor, que mejor se quedaran solteros y solteras. Pero el pobre Jefté, no se menciona a la esposa de Jefté tampoco, se supone que con una mujer tuvo su hija.
Pero Jefté fue un tipo solitario. Yo lo veo así, como un solitario. Pero Bueno. Dios le dio la victoria y es hoy Jefté Fue un hombre eminente. un ejemplo para nosotros. Y fue un hombre Un ejemplo a imitar por su valentía y saber que por más en el fondo que tú estés, Dios puede tener un propósito contigo. Y también un ejemplo para no imitar el asunto de hacer ese voto tan a la ligera. Así es. Tenemos que de cada lección que la palabra nos da, tomar lo que a nosotros nos hace bien Y para no desechar. repetir. Exactamente. Y para no repetir eso que ya está escrito en la palabra. Y esto que estamos hablando, estoy segura que hay muchos oyentes que están pensando en eso. Y personas creyentes también, que antes de hacer un voto, una promesa, si es que la quieren hacer, que lo piensen antes. Porque una vez que ya la han hecho, ya es. Sí, Evelyn, porque Dios no le pidió a Jehová que hiciera ninguna promesa. Dios le iba a dar la victoria. El Señor no le pide a nadie sacrificio. Así no. Si uno quiere sacrificar algo, hacer un voto, lo que sea, pensarlo muy bien antes de. Porque lo que es pecado es no cumplirlo, reflexionar luego. O sea que Dios no nos pide que prometamos. Pero la palabra del Señor es un ejemplo y en cada lección que hemos aprendido, en todos esos llamamientos, hemos visto los propósitos que Dios ha tenido con estas personas. Por ejemplo, hoy fue Jefté, ya lo vimos con Gedeón, lo vimos con tantos como Jeremías, y cada uno pagó un precio también en los llamamientos, pero que Dios lo va a premiar como quiera. En esta vida no, pero hay promesa para la vida eterna. Todo tiene un costo. Y según Dios llamó a Jefté, también llama a muchas personas a pelear, no batalla para defender un pueblo, sino para venir a pelear contra las fuerzas del mal. Batallas espirituales, ganar las batallas fuerzas del mal, espirituales. exacto. Y pasar al camino de la luz, a Cristo, que es el camino. Como en esta tarde llama el Señor a muchos a venir a sus pies también. Cada quien tiene un llamado en la vida. Nadie viene a este punto, a esta tierra, sin un propósito de Dios. Contigo Dios tiene un propósito, conmigo lo tiene también y con cada persona que está escuchando. Nadie viene de más a este mundo. Todos los que están escuchando, Dios tiene propósito con cada uno de ellos. Y eso es importante que lo sepan, porque como decía alguien, que el ser humano es un punto irrepetible en el universo y por algo Dios manda a cada persona a este mundo. Propósito. ¿Sabe cuál es el propósito que Dios tiene con la raza humana? Salvación. Amén. Que alcancen la salvación. Y quisiera aprovechar, Pablo, para hacer un llamado a aquellas personas que sienten esa inquietud en su corazón. No sé si tú tienes algo que hablar más sobre Jefté. No, mi amor, no. Pues vamos a seguir ya para terminar. Si tú has sentido, amigo, amiga, el deseo de servir a Jesucristo, de entregarle tu vida, este es el momento. Vamos a hacer una oración en la cual tú te entregas al Señor y el Señor te va a ayudar y te va a recibir como hijo, como hija para el reino de los cielos. Repite: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco mis pecados. Perdóname, Señor. Necesito a Jesucristo. Llena mi vida con tu espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame una vida nueva en el Señor Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, el Señor quiere que tú le sigas. Te invitamos a visitar una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo, a leer la palabra de Dios todos los días y hablar con Él. Nosotros tenemos un número de WhatsApp al cual tú puedes llamarnos. Es el 829-836-0088. 829-836-0088. Que Dios te bendiga.
Paula. Amén. Pues hemos agotado el tiempo, Evelyn. Ya no podemos seguir porque ya el tiempo se nos fue. Hubiésemos querido estar hasta mañana hablando de Jefté, pero ya hemos llegado al final de esta entrega, de este día jueves. Y esperamos verlo, ¿verdad, Evelyn? Claro, si el jueves que viene estaremos muy felices. Les damos las gracias por su fina sintonía. Estamos felices de que cada jueves ustedes tengan este encuentro con nosotros, pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude, que al igual que ustedes, todos juntos estamos aprendiendo de la palabra de Dios y escudriñando las escrituras, que es lo que nos va a dar a nosotros la vida eterna. Recordar que Evelyn y Paula estuvieron con ustedes, que estamos en la República Dominicana, nuestra tierra caribeña, y transmitimos por Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Dios les bendiga. Villa del Evangelio.